Me dio una vibra media extraña porque empecé a sentir como electricidad en mi nuca, después en mis brazos, y yo no había vivido eso, y no por ver a una persona. 2 minutos después, por el retrovisor volteo y esa señora está sentada detrás de mi carro. Bienvenida, familia nocturna, a este episodio especial número 200. Este episodio número 200 se dice fácil, pero no ha sido cualquier cosa. 199 episodios a lo largo de 2 años y fracción. Pero más allá del esfuerzo de este equipo, queremos hacer énfasis en ustedes. Porque es gracias a ustedes, querida familia nocturna, que el día de hoy podemos estar aquí, 200 episodios después. Y quiero contarte muy rápido algo, un suceso que ocurrió hace unas semanas que para mí es muy significativo, fue un suceso muy fuerte. Un querido miembro de la familia nocturna, una hermana o un hermano, me mandó un mensaje y me decía, quiero contarte algo que estoy viviendo ahorita. Hablemos de lo que no existe. No lo conocí de forma personal, a mí me lo presentaron. Una persona muy cercana a mí me lo presentó, nos volvimos fanáticos y los fines de semana lo escuchábamos los dos juntos. Esta persona lamentablemente falleció hace unas semanas. Y si ya al día de hoy escucharte me gusta, pero al mismo tiempo me duele, porque me lo trae al corazón. Así es que en este episodio 200 les voy a pedir, familia nocturna, que se tomen 10 segundos para que vayan por algo alrededor para tomar, porque hoy vamos a iniciar con un brindis. Hoy quiero que iniciemos con un brindis por la familia nocturna, por todos aquellos que somos, por aquellos que van a ser los que se unirán a esta familia, pero especialmente quiero que hagamos un brindis por aquellos que fueron y formaron parte de esta familia y que al día de hoy se nos adelantaron en el camino. Así es que tómate estos segundos, ve por lo que quieras, un vaso con agua, un vaso con refresco, cualquier cosa, lo que esté más cercano a ti. Y permíteme, ya que he sido tu host durante 199 episodios, dentro de mi familia, y yo te considero parte de mi familia, hay una tradición. Cada vez que alguien ha partido, desde mi abuela lo recuerdo perfectamente, que ella lo decía de manera abierta cuando la familia estaba ahí. Y el día de hoy quiero compartirte esta pequeña tradición mía contigo. Si no es parte de tus tradiciones, lo entiendo, pero entiende que esto viene desde mi más profundo agradecimiento. Entonces, familia nocturna, por todos esos que somos, por todos los que serán, pero especialmente por aquellos que se nos adelantaron el camino, por la familia nocturna que fue, Señor, dales el descanso eterno y que brille para ellos la luz perpetua. Que descansen en paz, querida familia nocturna del cielo, que así sea. Gracias, familia nocturna, por los 200 episodios. Hoy en especial hablaremos de esos que nos adelantaron en el camino. Hoy hablaremos de las ánimas, de los seres queridos que ya no están aquí en persona, pero a veces su esencia permanece. Quiero decirte que, como te lo mencioné hace un momento, esa tradición existía en mi familia. Desde que era pequeño, en varias ocasiones mi abuela me lo dijo de manera abierta. Ella era una persona de fe y era una persona que estaba totalmente enamorada de sus creencias. Y a mí me compartió, cuando yo era muy pequeño, yo no entendía nada de esto, y me decía, hijo, reza por las benditas ánimas del purgatorio. Yo no entendía qué era eso. Tenía una tía que le daba pavor cada vez que mi abuela decía eso. Y mi tía se acercaba y me decía, sí, rézales a los espíritus chocarreros para que no te vengan a jalar las patas en la noche. Entonces yo no entendía si era una broma o no era una broma, si hablaban en serio o no, si era una tradición o si realmente lo decían creyendo en el que existen ánimas que están purgando, intentando llegar a otro estrato de existencia. Tenía alrededor de 7, 8 años. Y fue uno de esos muchos temas que se quedaron como en pausa, hasta que llegué a sexto de primaria. Cuando llegué a sexto de primaria, me topé con un profesor muy cálido, muy amable,
que nos contó una anécdota que a mí me marcó. Y este profesor contó de viva voz algo que le sucedió a él. No a nadie más, no algo que le contaron. Y esto venía a compartirlo porque él quería decirnos que para él existían las ánimas del purgatorio. No era ninguna duda. No era un cuento, no era una leyenda y no era algo que te daban en doctrinas en algún tipo de templo. De hecho, él era en muchas ocasiones bastante disruptivo con las cuestiones religiosas, pero él tenía una vivencia y esa vivencia nadie se le iba a arrebatar. Y quería compartirla, porque decía, entiéndanlo, a esta edad que tienen, entiendan estas cosas, son muy importantes. Y él contaba que por una devoción de su abuela, él acostumbraba a rezar a las ánimas del purgatorio. Exactamente qué rezos no tengo la menor idea, nunca lo compartió. Pero él decía que era algo que fervientemente lo hacía todos los días. Y especialmente, él siendo católico, pero especialmente por eso, yo te digo que es disruptivo, pero esto que le ocurrió en su adolescencia. Y en ese tiempo no era el sujeto que yo conocí. Estamos hablando de 15 años al pasado, y en esos 15 años al pasado, sin saber exactamente qué vivió en ese ínter, en esos momentos, él era un profundo creyente católico y dedicaba todos los viernes primeros del mes su comunión a las ánimas del purgatorio. Era parte de su tradición y fue parte de la historia que nos contó. ¿Qué ocurrió? Que en esos tiempos de adolescencia, inicios de edad adulta, cuando tiene entre 16 y 20 años, hay un punto entre esos momentos en los que ocurrió esta situación. Él se había enemistado con una pandilla de su localidad. En ese tiempo casi ni había policías, no había mucha seguridad. Él vivía en una ciudad que era bastante segura. Pero ay de ti, si te metías en problemas con algunos pandilleros, nadie te iba a proteger. No era una ciudad de valientes, era una ciudad de trabajadores. Y no te digo de cobardes, porque no lo eran, pero eran personas ausentes, eran personas cansadas, eran personas que cuando llegaban a su hogar ni se enteraban de lo que ocurría afuera. Esta persona había salido tarde del trabajo y la pandilla lo notó. Cuando él venía caminando a su casa, vio cómo en las aceras, muy cerca de su casa, había varios tipos parados de manera estratégica esperándolo a él. Y lo supo perfectamente porque estaban fumando un cigarrillo varios de ellos y estaban volteando al inicio de la cuadra. Cuando lo vieron, se dieron una señal y dijo, aquí ya perdí, no tengo nada que hacer. Y comenzó a caminar sintiendo que tal vez ese era su último día aquí en la tierra, porque se había metido en un muy fuerte problema y por la cantidad de personas que lo esperaban, no iban ahí a simplemente asustarlo, iban a hacer algo, y él lo sabía. Este tipo es un tipo de firmes convicciones, así es que en lugar de correr, huir, que tal vez para muchos sería lo más inteligente, él no quería sentirse como un cobarde. Así es que simplemente agachó la cabeza, comenzó a caminar y empezó a rezar. No sé qué rezo, pero lo dice directamente. Les pedí a las ánimas del purgatorio que me protegieran. Y yo comencé a hablar con ellas y comencé a rezar y comencé a decirles las oraciones que siempre dirigía. Vi, al momento en el que tenía la vista hacia abajo, cómo a unos metros de mí estos tipos se cerraban haciendo como una valla infranqueable para cerrarme y probablemente golpearme. Yo decidí no dirigirles la mirada y seguí caminando firme y seguí caminando con mis rezos. No me los topé y eso se me hizo extraño. Seguí avanzando y de repente, no me había dado cuenta, pero ya había pasado mi casa. Volteo de reojo, veo que ya la pasé y entonces rápidamente regreso y corro hacia mi casa y me meto. No supe qué fue lo que ocurrió esa noche, pero ellos no me atacaron. Como 5 años después, en otras circunstancias muy distintas, en otra etapa de mi vida, uno de esos sujetos entra a trabajar junto con donde yo estoy, puestos muy distintos. Y en una sobremesa me abrí y le pregunté, ¿qué fue lo que pasó esa noche? Y él me dijo así de forma directa, no, bueno, no esperábamos que trajeras una pandilla. Y yo le dije, ¿cómo que una pandilla? Y dice, sí, tú venías caminando, y cuando venías caminando venías solo.
Y ahí dijimos, aquí te vas. Nos pusimos todos en una valla, uno al lado del otro, porque no íbamos a dejar que te escaparas. Y donde hicimos eso, comenzaron a entrar personas al final de la cuadra. Muchas. Vimos mujeres, vimos niños, vimos ancianos. Dice, pero eran muchos. Eran más de 15 personas. Y empezaron a caminar un paso tan firme y no nos quitaban la mirada de frente. Sabíamos que te venían protegiendo. Nos abrimos, pasaste tú, pasaron ellos y mejor nos fuimos. No nos atacaron, tampoco los atacamos nosotros. Y desde allí entendemos que te estaban protegiendo. ¿Quiénes? No sabemos, porque no eran rostros que conocíamos. Te transformaste en el tabú. Nadie quería hablar de ti. Por eso no te volvimos a atacar nunca. Y ese maestro nos contó eso en 6º año de primaria. A mí me dejó perplejo. Yo no entendía qué era eso. No tenía la menor idea, nunca había escuchado acerca de las ánimas del purgatorio con una anécdota tan fuerte. Parecía más una película de fantasmas, una película de algún director norteamericano, que eran los que yo conocía, con algo bastante como rebuscado. Pero van pasando los años, voy recolectando historias y resulta que no es la única persona que ha vivido algo extraño relacionado con las ánimas del purgatorio. Un miembro de la familia nocturna me dice, yo tengo una historia, solo tengo una historia que te puedo contar, pero con esa historia algo te puedo afirmar. Sí existen las ánimas del purgatorio, sí existen los espíritus de las personas después de que morimos, porque lo que viví no tiene sentido. Si te voy a explicar de qué me dedico. Yo soy taxista y por las situaciones de mi trabajo no soy una persona muy sensible. Y vamos a ser claros, yo no tengo ninguna creencia religiosa, yo no creo en nada. Mis papás tenían ahí unas situaciones muy raras en las que un tiempo fueron católicos, otro tiempo fueron cristianos, otro tiempo no practicaban nada. Después de lo que me decían que era bueno, ellos hacían otras cosas. Yo me harté y siempre dije, esas son puras tonterías. Entonces, al día de hoy, yo no tengo ninguna creencia específica, pero sí existe algo después de la vida y eso te lo puedo asegurar. En el negocio del taxi, y más con los años que tengo en eso, tienes que hacerte la piel muy dura y tienes que aprender a leer personas. ¿Por qué? Porque no sabes quién se está subiendo a tu carro. En una ocasión, ya después de varios años, una pareja de personas ya mayores que trabajaban en una universidad, por medio de un conocido me contactaron y me salió un negocio muy bueno. Durante 7 meses tenía que llevarlos en un trayecto muy largo. Ida y vuelta los dejaba a mediodía y regresaba por ellos cerca de las 8 de la noche. Bastante atípico, algo que nunca volvió a ocurrir y al día de hoy ya pasaron 10 años de esto que te estoy contando. La situación fue que en esos trayectos me tocó ver cosas raras, dice raras, pero no raras sobrenaturales. Borrachos, accidentes, personas que están en el camino y que sabes que están intentando venadear a alguien. Venadear, para las personas que me escuchan y no conocen, significa que están buscando encontrarse a alguien y ellos tienen, digamos, malas intenciones con esa persona, pero están un poco escondidos, no quieren que los vean. Bueno, esta persona dice que cuando estaba llevando a esa pareja es cuando ocurrió este suceso. Dice que él iba por cierto camino y de repente ve como un taxi está parado y un chico está discutiendo con el taxista y finalmente abre la puerta y se baja del vehículo. Él va a baja velocidad por la zona y más o menos como 5 kilómetros adelante ve una marabunta, una cantidad muy grande de personas que traen botellas, machetes, vienen tomando, vienen gritando, no atacan el carro, pero él los vio y dice, estos tipos son muy peligrosos y vienen mal, vienen intoxicados. Y un grupo muy grande, ¿de dónde venían? ¿Qué era lo que hacían? No tengo idea, yo me alejé y ahí empecé a acelerar. Seguí derecho por mi camino, fui y dejé a estas personas mayores, los dejo en su casa y de regreso tengo que tomar exactamente la misma ruta. Voy pasando esta ruta y donde paso esta ruta veo a la marabunta más cerca de este muchacho y este muchacho va caminando para allá y él no sabe
que estos tipos vienen hacia él. Y están todavía como a 2 kilómetros, 2,5 kilómetros. Entonces detengo mi vehículo, me acerco al tipo y le digo, oye, yo ya terminé el servicio, pero ¿a dónde vas? Si coincidimos te puedo dar un aventón. Y el muchacho le dice, voy a X lugar. Dice, era justo de donde yo venía. Y le dije, no, es lejísimos. Aparte no era exactamente ese lugar, era como 3 kilómetros más allá de ahí. Y me dice, y aparte no traigo dinero. Por eso me puse a discutir con esa persona, porque ya íbamos a la mitad del trayecto y con lo que me estaba marcando el taxímetro me dejó en blanco y no tengo manera de pagarle. Y yo le digo, no, pues mira, discúlpame, no te voy a poder llevar. Yo voy al lado contrario y aparte sin dinero, pues no es negocio para mí. Dice, pero cuídate porque ahí vienen unos tipos medio salvajes y mínimo te aviso. Y entonces el muchacho le dice, pero pues cuídate, ¿cómo? Estoy en medio de la nada. ¿Dónde quieres que me meta? Por favor, ayúdame. No, en serio no. Dice, discúlpame, me voy. No me discutió, me subí a mi taxi y continuó. Como unos 2 kilómetros adelante, unos 3 minutitos, 4 después de haber pasado esa situación, veo a lo lejos, pegado del lado derecho del camino, o sea, de la acera por la que voy, a una señora, ya vestida con una ropita un poquito muy usada. Y la señora no está caminando, está con las manos como en oración y está volteando hacia donde yo estoy. Me dio una vibra media extraña porque empecé a sentir como electricidad en mi nuca, después en mis brazos, y yo no había vivido eso, y no por ver una persona. Paso cerca de ella y es una persona común y corriente. Sí la veo un poco cansada, un poco mayor. Lo que se me hace raro es que me está dirigiendo la mirada y cuando voy pasando, su mirada no me la quita de encima. Se me hace raro, pero hay gente rara en el mundo. 2 minutos después, por el retrovisor volteo y esa señora está sentada detrás de mi carro. Dice, yo en ese momento quiero frenar y me dice, no frene y escuche lo que le tengo que decir. El de atrás es mi hijo. Por favor, ayúdelo, se lo pido. Esos señores de ahí, si usted no lo ayuda, lo van a matar. Ayúdelo. Dice, te voy a ser honesto, Ais. No fue valentía y no fue ayuda, fue miedo. Me dio mucho miedo y le dije, si lo ayudo se baja. Y me dijo, sí, pues voy a ayudarlo. Y donde di la vuelta ya no estaba la señora. Pues me fui vuelto loco. Me paro con el joven y le digo, súbete. Ya los tipos donde pasamos estaban a 500, 1 kilómetro. Los pasamos y los ve y dice, qué bruto, venían para acá. Sí, son los que te dije que te cuidaras. Dice, pues ¿qué podía hacer? Cruzarme la avenida era lo único. Dice, ya no te preocupes, voy ahorita a dejarte a tu casa. Iba asustado, iba molesto, y a mitad del camino, porque era un camino largo, ya me relajé. Y le pregunté, oye, ¿tú crees en los fantasmas? Y me dijo, pues fíjese que sí y no. ¿Cómo es eso? Yo no creo en los fantasmas, pero últimamente le he estado pidiendo mucho a mi mamá, que falleció hace 2 semanas, que me cuide, porque he sentido como una sensación extraña, como si me fuera a ir mal en la vida. Cuando lo dejé en su casa, nada más le puse la mano en la pierna y dice, pues creíste muy bien y síguele pidiendo a tu mamá, porque si no, no hubiera pasado por ti. Ya no le quise explicar y me fui. Dice, Ais, yo te lo puedo jurar, esa es mi vivencia. Sí existen los espíritus de las personas, yo lo he vivido. Y no ha sido el único. A lo largo de la historia, ha habido diferentes personas que han tenido vivencias y contacto con las ánimas del purgatorio. Existe una medium italiana, no sé exactamente de qué año, es bastante cercano al día de hoy, que se llamaba Natuzza Evolo o Natuzza Evolo. Disculparán mi italiano, no está bien refinado, pero la pueden buscar, Natuzza-Evolo. Ella empezó a tener contacto con los espíritus de difuntos. Un día, ella es una persona católica, de una vida común, de una vida devota, pero vamos, no es una religiosa, no es alguien que le dedique todo el tiempo a eso, ni es alguien que tiene algún tipo de don que esté hablando. Sin embargo, algo ocurre. Un día en una oración
siente algo extraño en su cuerpo y de repente entra en un tipo de trance extraño, no hay nadie cerca de ella. Cuando sale de la capilla, su ropa tiene manchas de sangre y empiezan a ocurrir fenómenos muy extraños. Se empiezan a aparecer con ella diferentes entidades que ella empieza a distinguirlos, porque es durante muchos años lo que te voy a contar que ella empezó a vivir. Ella comienza a platicar directamente con el espíritu de estas personas y las ve como un ser humano común y corriente. De hecho, a tal grado que ella no los distingue. Y en muchas ocasiones, estando en su habitación, cuando se despierta en la madrugada y hay alguien adentro, es una persona, creo que de campo, porque es la impresión que me dio, no tengo el dato exacto, pero ella, en lugar de alarmarse, les decía que si por favor tomaban asiento y le explicaban un poquito de para qué estaba ahí. Y las personas le decían, o las ánimas, no ocupo sentarme, soy un espíritu, yo ya estoy muerto. Necesito que ores por mí. Necesito que le digas esto a mi familia. Necesito que me dediques una misa. Y pedían una y otra vez estas cosas. Pasando el tiempo, ella, digamos que se desinhibe y comienza a preguntar cosas. Y empieza a tener visiones muy extrañas. Y empieza a recopilar información, digamos, de una manera práctica. No está recopilando la información como lo haría alguien que se va a dedicar a recopilarlo, sino que la experiencia, ella es muy lúcida y empieza a notar diferencias y dice, hay diferentes tipos de ánimas. Hay ánimas que son las que están en una parte muy profunda del purgatorio, y esas ánimas se presentan como cualquier persona. No hay diferencia. Hay otras que son distintas. Y esas ánimas están a punto de salir al purgatorio. Y yo lo sé por el tipo de petición. Me piden cosas más chiquitas. Piden una sola oración. Piden que por favor mande un mensaje muy corto y concreto a su familia. Pero hay un dato más. Esas ánimas, cuando les presto atención, no tienen piernas. Están levitando. Las otras tienen piernas y están a la altura del piso. Ella vivió cosas muy extrañas. Porque en ocasiones ya no era un diálogo uno a uno. En ocasiones el espíritu entraba en ella y ella hablaba. Digamos que el espíritu tomaba cierto tipo de posesión, que aquí me genera una gran interrogación. ¿Cuál es la diferencia entre una posesión y entre una medium que es canalizadora? Que son estas mediums en las cuales entra el espíritu y ellas lo expresan. Si tienes tú una idea, lo puedes dejar en la caja de comentarios, pero es algo bastante profundo, denso, y no es tan fácil de diferenciar. El punto es que ella, cuando empieza a tener estos fenómenos, vive cosas muy raras. Una de las cosas raras que vive es que en una ocasión está una persona y ella habla que muchas veces cuando las personas fallecen, se les pegan a los familiares a los que especialmente tienen un mensaje que darles. Y intentan a veces por los sueños darles el mensaje, pero los sueños son confusos y en los sueños también hay otras cosas que no son ellos. Entonces ella dice que no son tan fiables, pero que sí le ha tocado ver que cuando las personas llegan a visitarla, tienen a su familiar. Y ella ya sabe de quién le vienen a preguntar. Y le dice, vienes a preguntarme de una persona, y le da la descripción física y se sorprenden y dicen, ¿cómo sabes? Porque viene al lado tuyo. Y entonces, en una ocasión, está hablando por medio de ella el papá de un muchacho. Y este señor está dando muchos datos, muchos detalles, y de repente se interrumpe la voz de este señor y sale de ella la voz de un niño. Y este niño empieza a decir, es que ya va a llegar mi mamá, ya va a llegar mi mamá, y se va de repente y regresa la voz del señor y continúa con su mensaje, y de repente se interrumpe la medium y empieza a hablar un niño y dice, discúlpenme, es que no es mi momento, pero es que no puedo aguantar las ganas de ver a mi mamá y hablar con ella. 2 minutos después, por la puerta entraba una señora y venía a preguntar justamente por el niño que estaba entrando en esta chica. Ella al día de hoy tiene una cantidad de historias tremendas, pero hay una que me llamó la atención. ¿Qué son exactamente las ánimas del purgatorio? ¿Cuál es su finalidad? ¿Todo lo que vemos como fantasmas son ánimas del purgatorio? Puede parecer una respuesta fácil para aquellos que son creyentes, pero si empiezas a ver las historias y los datos, no necesariamente es fácil de responder esto.
Natutsa, una de las cosas que ella vio es muy extraña, muy, muy extraña. Ella dice que en una ocasión vio a la viva imagen de una persona, pero que estaba rodeada entre llamas. Y esta persona era un hombre. Y él estaba caminando por un lugar y comenzó a platicar con él y le dijo, ¿qué es eso? ¿Por qué tienes llamas? Y dice, son las llamas del purgatorio que están, digamos, expiando los daños que yo cometí en vida. Y ella le dice, ¿por qué no apagas las llamas? Las llamas me acompañan a donde esté hasta que salga de este lugar. Dice que ella intentó acercarse para sentirlas y cuando estaba a cierta distancia era tan potente la sensación de calor que le quemó la garganta y en el mundo real estaba dañada su garganta. ¿Qué es exactamente eso que vio? Es extraño porque no es una visión que todos tengan, pero hay una leyenda en Venezuela que es conocida como el ánima sola. ¿Quién es o qué es el ánima sola? Hay quienes dicen que en el tiempo de Jesús, para aquellos que recuerdan la historia, en el momento de la crucifixión, hay una mujer que se acerca y en lugar de darle agua le da vinagre. Se dice que esa mujer es el ánima sola y que fue condenada a que el resto de la eternidad, hasta que sea perdonada por Dios, no tendrá luz, no tendrá agua y andará vagando por todo el mundo con las llamas de ese purgatorio. Y hay muchas personas que tienen vivencias acerca del ánima sola. De hecho, hay una chica que decía que en la casa que heredó su mamá, ella es de Venezuela, dice que ella le tocó ver cuando era niña, en más de una ocasión, que en la casa de repente se formaban de la nada charcos de agua y después empezaba a salir una flama en medio de ellos. Que cuando se acercaban personas a la casa y entonces iban a entrar, desaparecía todo. Dice ella que cuando narró eso, su mamá le dijo sin pensarlo, es el ánima sola, te está visitando. El ánima sola en Venezuela no va de la mano con la creencia católica de las ánimas del purgatorio. Es una combinación sincrética entre unas creencias espiritistas, otras creencias de la santería, que, como lo saben, en la santería, en la yoruba, utilizan la imagen del santo católico, pero detrás de ellos están venerando una deidad que viene desde la yoruba africana. Es una forma en la que ellos utilizaron para que cuando la Inquisición, cuando ellos llegaron y los depositaron o los traían como esclavos a diferentes partes en lo que ahora es Latinoamérica, ellos les querían imponer la religión católica, no sé si en algunos lados la cristiana, pero en la mayoría la católica, y entonces, para poder ellos seguir con su tradición, lo que hacían era decir que estaban adorando o que estaban rezándole, que aquí es más bien venerando porque en la religión católica no lo adoran, lo veneran, pero en fin, palabras más, palabras menos. El punto es que decían que veneraban al santo que se estaban viendo ahí y entonces los sacerdotes, los obispos, los clérigos los dejaban pasar, pero ellos realmente lo que hacían era venerar una deidad detrás. Y allí es donde hicieron un sincretismo que acá en Latinoamérica le pusieron el nombre de santería. Bueno, en Venezuela hay otro fenómeno que los lleva a que el espiritismo y la santería es distinto. No son los mismos santos, no son las mismas creencias, y ahí es donde tiene la leyenda de María Celestina. Así es como ellos le llaman a la ánima sola. Pero hay historias de la ánima sola que son tremendas. Y hay un detalle importante. Parece que es lo mismo porque Natutsa le tocó esta situación donde vio a ese hombre en llamas y al acercarse se quema. El ánima sola está envuelta en llamas, hay personas que han visto las llamas. Pero Natutsa dijo algo muy claro. Natutsa dijo, hay que tener mucho cuidado con lo que crees que son las ánimas, porque tus ojos te pueden engañar. Hay cosas que se hacen pasar por ánimas y son cosas oscuras que no lo son. Hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo sabes si son ánimas? Desde la experiencia de Natutsa, solo te van a pedir oración, misas o dejar un mensaje muy claro a la familia. Si te piden otro tipo de cosas, no son ánimas y tienes que tener cuidado. Y esto lo dejo claro porque el ánima sola, cuando se lo he preguntado a personas que son creyentes, me dicen, no sabemos qué es.
De hecho, hay alguien que dice, mi familia era dividida, por un lado eran brujos y por el otro lado santeros. Vuelvo a decir, para las personas que me escuchan desde México, que tienen la creencia en Palomayombe, en la Yoruba, parece que en Venezuela es otro fenómeno. Y aunque utilizamos el mismo nombre, nos estamos refiriendo a cosas distintas. Recuerden, yo se los he dicho muchas veces en el canal, no porque digamos una palabra nos estamos refiriendo a lo mismo. Entonces hay que tener cuidado con ese detalle. En Venezuela es otro tipo de sincretismo. Y en ese sincretismo yo le pregunté a esta persona, ¿y qué crees tú que es el animazuela? Me dice, no sé, pero en mi creencia no es buena. Dije, ¿por qué? ¿Por qué no es buena? Dice, porque te voy a contar, esta es la historia maldita de mi familia. Mi familia la mitad es santera y la mitad es bruja. Yo no, porque los que eran brujos hacían cosas muy tremendas y los que eran santeros en muchas ocasiones me tocó que eran personas como, ¿cómo te lo puedo decir? Demasiado adentrados en su religión. No coincidíamos. Entonces eran como una manera tan cerrada de pensar que no se prestaban para otras cosas y bueno, yo lo respeté, pero no lo correspondí. El punto es que cuando yo cumplí mis 32 años, heredé la casa que fue de mi abuela, pasó por mi papá, pasó por mi hermano y ahora llegó conmigo. Dice, la casa la estuvieron heredando en vida a todos. Ellos la fueron dejando porque se salieron del país, por cuestiones de trabajo, porque brincaron de ciudad, etc. Cuando llega conmigo, yo me siento una persona así tal cual, que la suerte lo ha bendecido. Estaba yo empezando a generar unos ingresos y estaba pensando que iba a ser de mi futuro, cuando heredo esto y me facilita la vida de manera tremenda. Entonces decido que me voy a ir a esa casa, que la voy a remodelar y estoy enamorado de mi proyecto y empiezo a hacer unos cambios aquí y allá, traer cositas, digamos que personalizar el lugar. Y empiezan a pasar cosas muy extrañas. En las noches, en varias ocasiones, he sentido que no hay una, sino varias personas en diferentes zonas de la casa. Y se siente algo muy raro. En una ocasión, dice, me levanté, escuché murmullos dentro de mi habitación y grité, ¿quién anda ahí? Y mi cama se azotó contra el piso. No había nadie ahí, me levanté, prendí la luz, nadie salió de ahí, no hay forma de entrar, no había nadie. Empecé a tener dudas qué estaba pasando. Y empecé a cuestionar por qué heredaron la casa en vida. Y entonces hablé a la familia y les dije, oigan, ¿hay alguna historia de la casa? Y me dicen, ¿por qué? Me pasó esto y esto. Sí hay, pero no es momento. Si pasa algo más, cuéntanos. Si no, no. Y desde ahí me dejaron una maldita espina. Pero esa espina trajo estragos que yo no hubiera esperado y no tienen sentido que hayan sucedido. A partir de ahí, todos los días comienzo a levantarme a las 3:33 de la mañana. Dice, quiero dejártelo claro, para mí no significaba nada, pues yo no creo en nada de eso y nunca había escuchado nada relacionado con esa hora. Solo me levanto, son las 3:33, y al día siguiente otra vez, y al día siguiente otra vez. ¿Por qué me estoy levantando a las 3:33? ¿Qué está pasando con esto? Y empiezan a pasar cosas cuando estoy en mi casa y recién llego. Un día llego a la casa y afuera alguien prende un radio y hay una canción que la única frase que me queda en la cabeza es alguien cantando Ánima sola. Y yo estoy, ánima sola. Y la idea me empieza a taladrar la cabeza. Cuando me levanto en las madrugadas a partir de ahí, 3:33 y en mi cabeza suena la melodía diciendo ánima sola. No es un sonido en la habitación, es en mi cabeza. ¿Qué es el ánima sola? Yo alguna vez escuché algo del ánima sola. Pasan unos días y unos amigos míos me empiezan a tratar mal. Voy al trabajo, los veo en reuniones y me voltean la cara y están molestos. Esperé a un tiempo prudente y como a la semana y media les pregunto yo de manera abierta, oye, noto una diferencia de tu trato a mi persona, ¿qué pasa? No, pues ¿qué pasa tú conmigo? No te entiendo. ¿Por qué me estás tratando mal? No, yo te estoy regresando lo que tú me hiciste. ¿De qué estás hablando? Me tienes totalmente fuera del tema. Hace unas 3 semanas fui a tu casa. Cuando llegué,
estabas tú ahí parado en la puerta, adentro de tu casa. Me viste desde los cristales. Te saludé y me regresaste una sonrisa media burlona. Y por más que te toqué y te dije que me abrieras, caminaste por la casa, te fuiste al segundo piso, hiciste un montón de ruido, bajaste, me volviste a ver, sonreíste y te fuiste. Nunca me abriste la puerta. Me fui de ahí indignado y molesto. La otra persona, que es de otro círculo, misma historia. Yo no estaba en mi casa. En ese tiempo yo no estaba en mi casa. Tengo perfectamente la idea de qué día era y qué era lo que estaba haciendo. Y está de más comentarlo, pero yo no estaba en ese lugar. Y obviamente no era yo, así es que hablé con mis familiares y les dije, díganme qué carajos pasó esta casa. Y me dicen, ya pasó algo. Me dicen, yo sé que tiene que ver con dos cosas. Algo que se llama ánima sola y hay algo que se aparece aquí. Y entonces dicen, muy bien, eso era lo que estábamos esperando. Te tenemos que contar la historia de la abuela. Cuando la abuela era niña, antes de que ella heredara esa casa, ella vivió ahí y, pues tú lo sabes, de la familia de la abuela es donde vienen todas las creencias en cuestión de santería y espiritismo. Bueno, pues en esa casa creían profundamente en la ánima sola. Pero había una situación que a veces, en ciertas ocasiones, cuando algún familiar por trabajo o por enfermedad no rezaba, los asustaban. Les zarandeaban la cama y ahí dice, se las levantaban y las golpeaban contra el piso. Sí, ¿cómo sabes? Porque me hicieron eso. Muy bien. Dice, y en otras ocasiones se aparecían varios entes como sombras dentro de la casa. La abuela desde pequeña tiene un carácter terrible. Entonces ella le preguntó, mamá, ¿por qué nos hacen eso? Y dice, es que el ánima sola es muy celosa. Una vez que le rezas ya no le puedes dejar de rezar. Y ella tenía una imagen en la que se veía una mujer con unas cadenas que se estaban como rompiendo, toda envuelta en llamas, y decía, ese es el ánima sola. Mi abuela agarró la imagen y le empezó a decir, esta es mi casa y yo aquí no te quiero ni te voy a dar la bienvenida. Y tú no me vas a estar obligando a estarte rezando. Así es que se acabó. Y la prendió. La imagen la quemó. No volvió a pasar nada en la casa. Pasaron unos años. Y a los años, cuando hacen una remodelación del terreno de enfrente, se encuentran una imagen de la ánima sola quemada en un pedazo. La de la abuela no era así, la de la abuela se quemó completa. Desde ahí, la abuela, nadie sabe qué pasó, pero le daba mucho miedo estar en la casa. Cuando heredó la casa, al poco tiempo se deshizo de ella y la heredó a tu papá. Tu papá no sabía todas estas historias, se las contaron después. La situación fue que él también empezó a escuchar del ánima sola. Y un día él sintió mucho miedo y se alejó de la entrada. A los pocos minutos, una persona iba caminando y un carro vino, lo atropelló y se metió dentro de la casa. Destrozó todo el frente. Esa persona que falleció empezó a aparecer en tu casa. Tu hermano heredó la casa, tu papá nunca les comentó nada a ustedes dos para que no supieran. Pregúntale a tu hermano que vivió. Y el hermano le contó a esta persona que él no sabía nada de esto, pero que él vivió dos sucesos muy extraños. De parte de la familia, que son brujos, conoció a una persona que le resultó muy atractiva y se volvieron novios. Y esa persona estaba muy interesada en ir a la casa. Decía que en la casa se sentía algo que le hacía sentir muy bien, que allí había como poder, que había fuerza. Y entonces se la llevó a vivir para allá. Y él se iba a trabajar y la dejaba en la casa hasta que vio dos cosas en dos ocasiones que regresó del trabajo. Él tenía una rutina muy establecida y llegaba siempre a la misma hora. En dos ocasiones no. Llegó antes, pero llegó sigiloso porque quería recibirla con una sorpresa. Y lo que se topó fue una sorpresa. En la sala estaba esta mujer en una posición extraña, como haciendo algún tipo de ritual raro, pero estaba en un trance. Al lado de ella estaba una sombra enorme, como de un tipo similar, semejante a un Buda, enorme. Y entonces esa sombra voltea a ver a tu hermano, o en este caso volteó a verme, porque el hermano fue el que contó la historia, y después de verme, volteó a la mujer y se metió dentro de ella. Después de eso, yo ya no la quería tocar. Algo me generaba como un repudio tremendo.
Pasaron 2 meses cuando volví a llegar a la casa temprano, y esta vez tenía miedo de lo que me fuera a topar. Y no estaba equivocado. Cuando entré en la casa sin hacer ruido, en el área de la sala, estaba esta mujer a 1.5 metros del piso levitando. Estaba en un trance absoluto. Yo salí de ahí, cerré la puerta y no volví a hablar con ella. Me desentendí. Fueron como 4 meses después que yo voy a la casa y veo que ya no están sus cosas y se habían metido a vandalizar, y la historia que tú sabes, pero fue por eso por lo que abandoné la casa. Te la heredé esperando que a ti no te tocara nada. Yo ya no quería vivir ahí. Y me dice, si es que el ánima sola es parte de la leyenda maldita de mi familia. Pareciera que desde lo que decía Natuzza son cosas muy distintas. Y es que las ánimas del purgatorio, las benditas ánimas del purgatorio, como también las llaman, pareciera que se refieren a los espíritus de las personas que en algún momento estuvieron en la tierra, que están viviendo un tipo de expiación, de purgatorio, de limpieza, de algo que está en su espíritu que les impide llegar al siguiente nivel. Y es que Natuzza no ha sido la única que ha tenido contacto con ellos como de una forma, digamos, poco usual. Existe el caso de la condesa Eugenia von der Leyen, que esto es algo que no vamos a adentrar todavía, te lo voy a contar hasta el final, pero esta condesa, ella sí vivió lo que eran las ánimas del purgatorio de una manera directa. No te voy a dar contexto, te voy a decir algo que vivió, que me genera mucha curiosidad. Las personas que han tenido contacto con las ánimas del purgatorio hablan de fuego, de un fuego que sirve para limpiar, pero no creas de una forma romántica en el fuego. Hay que tener algo claro, que en esto coincide María Sima, que en un momento te voy a hablar con ella, la condesa Eugenia von der Leyen y también Natuzza. Ellas tres coinciden en lo mismo en sus expresiones y varios más. Que las benditas ánimas del purgatorio, se les dice benditas porque ya están salvadas, pero necesitan purificarse. Y esa expiación no va a pasar de manera gratuita, que por medio de las oraciones, las misas, y eso es una forma de sacarlas de ahí más rápidamente. El punto es esto. Parece que el fuego no es un fuego romántico, es un fuego real. La condesa tenía unas particularidades ella. Ella no se sentía de ninguna manera bendecida por tener estas visiones y estos contactos. Ella lo odiaba. Ella le generaba un miedo terrible. Y en una ocasión vi en su habitación una mujer muy bella, pero de mirada muy apagada. Y entonces vio que ella tenía como un tipo de resplandor inusual en el cuerpo. Y le dijo, ¿qué es eso? Y dice, son las llamas del purgatorio. Es con lo que yo estoy empezando a liberar mis faltas, limpiar mi espíritu, etc. Y la condesa le acercó la mano y le tocó. Y dice que fue tal nivel de calor que ella empezó a sentir como no se calentaba su mano, sino que se empezaban a hervir sus huesos, a un nivel en el que tuvo que alejar la mano y se lastimó su mano en el mundo real. Parece que las llamas no son un romanticismo, sino una realidad. Pero hay que tener una diferencia entre las ánimas del purgatorio y lo que se cree que son las ánimas que están en estratos inferiores, que ya no están en la salvación. Y allí estaríamos hablando de las ánimas condenadas, de los espíritus que están en el infierno. María Sima menciona que en sus vivencias, porque María Sima es una persona muy sencilla. Ella es distinta a las otras chicas que te he mencionado. Eugenia von der Leyen es una condesa que ella vive en, digamos, cierta aristocracia de su tiempo y de repente empieza a ver fantasmas.
y los fantasmas la asustan de manera tremenda. Su familia es muy católica, ella de cierta manera también, pero es una combinación de entre costumbre y postura política. Entonces no hay un conocimiento muy profundo que tú digas, hay más bien un porte que se debe de llevar, un cómo hacer las cosas. Es bastante más externa la situación que interna. Von der Leyen por eso vive unas situaciones atroces, porque ella se tapaba los ojos y decía, ¿por qué se me están apareciendo? Lárguense de aquí. A varias de las ánimas agarraba agua bendita y se los aventaba en la cara y le decía, por favor, Dios, sácala de aquí y por el nombre de Cristo te digo que te largues. Y después las ánimas regresaban. Y ella es donde ella empezó a escribir un diario porque se lo recomendaron y dio mucha información acerca de estos encuentros. Le dieron muchos datos de cosas que estos espíritus tuvieron en vida que ella no tenía forma de saber. Entonces, ella vivió hace siglos, pero venimos a María Sima, y María Sima lo vive diferente. Ella es una persona profundamente creyente a tal grado que quiere dedicar su vida a Dios en un convento. Ella entiende que está siendo llamada para ser monja. El problema es que no tiene buena salud. Y pues no es un buen negocio para un convento tener una persona con mala salud. Cuando ella llega, ella entra al convento, esto es desde que tiene 17 años, está continuamente enferma. Y la Madre Superiora le dice, mira, si en los siguientes meses tú no tienes salud, lo tomaremos como Dios diciéndote, no es tu momento, y te vamos a dar las gracias y después lo vuelves a intentar. No tiene buena salud, sale del convento. Y su mamá le dice, bueno, espera a que tengas mejor salud y entras a los conventos. Y ella dice, no, yo me siento llamada a eso. Vamos a intentar entrar a otro. Y si en ese convento no me aceptan, yo ya voy a entender que Dios me está diciendo no es tu camino. Dice, me empeciné y no me aceptaron. Así es que dije, bueno, Dios no me quiere ahí, yo me dedicaré a otras cosas. Y esta mujer era una mujer muy sencilla, dedicada mucho tiempo a la oración y dedicada mucho tiempo a cuestiones muy rurales. Ella vivía en una casa muy alejada de la ciudad. Y es ahí cuando empieza a ver cosas muy extrañas en la noche. Es justo en las madrugadas, nunca es de día, cuando hay personas en su habitación, pero estas personas tienen algo muy extraño que ella hace que al instante detecte que no es un ser humano. Y es algo muy obvio. Se han dado cuenta que yo hago muchas preguntas cuando las personas vienen y me cuentan historias. Y muchas personas dicen, ¿por qué haces preguntas que no vienen al caso? Es porque dan datos que tal vez no estás tomando en cuenta. Cuando eres muy observador, los pequeños detalles marcan las grandes diferencias. María Sima, al vivir en el campo, por lo que he visto de ella y lo que he escuchado de ella, era una persona muy observadora, porque se dio cuenta al instante que en medio de la noche no hace sentido que una persona parezca que está iluminada por el sol. Y ésta veía personas no que soltaran un resplandor, no, sino como si les estuviera dando el sol. Se veían perfectamente de forma clara en su habitación a las 3 de la mañana cuando no había una sola luz. No había una luz mercurial, ella vive lejos de la ciudad, no hay luz de nada, ella no ve nada más que una persona perfectamente iluminada. Y no hay ningún resplandor. Entonces, cuando los ve, comienza a dialogar con ellos, pero el fenómeno es distinto. Si nos vamos al primer caso que te digo, con esta chica, la medium, con Natuzza, ella, sus conversaciones a veces son mentales. Nadie escucha las voces de ellos. El espíritu entra y entonces habla por medio de sus labios. María Sima es diferente. Von der Leyen tiene una conversación directa media extraña que no se sabe si hay más personas o no porque eran otros tiempos y no había tanta conversación. Y María Sima es distinto. María Sima tiene una conversación directa y con el tiempo se da cuenta que las personas alrededor no escuchan la conversación, escuchan rezos y escuchan voces profundas. Y de hecho se volvió famosa María Sima porque ella empieza a hablar de esto de manera abierta con sacerdotes, con feligreses, y las personas lo buscan para tener contacto con almas del purgatorio, porque resulta que ella le dan, digamos que le otorgan una bendición, un regalo, y es que ella les pueda preguntar cosas y les van a traer respuesta, y ella solo se dedica a preguntar algo.
si tal o cual persona está en el cielo, en el purgatorio o en el infierno. Es lo único que pregunta. Y cada vez que se le presentan ánimas, ella trae una lista de 20 o 30 personas y les pregunta por ellos. La lista de personas que ella a veces tiene duda porque es una persona muy curiosa, pero a veces también por vecinos, por familiares, por amigos, por aquel tipo que se enteró que ella podía saber, y entonces siempre trae listas. No sabe cuándo le van a responder porque no es al instante. Dice que cuando aparece el ánima le pregunta directamente ¿qué necesitas? Y ella le dice una oración, muy similar a lo de la otra chica, lo de la medium. Una oración, dedícame una misa. Hice estas cosas en vida, por favor, dedíquenme a esto, recen un rosario, cosas así. Es las vivencias, retomemos la familia nocturna, hay de muchas creencias y esto es como una completa apertura. María Sima es una persona católica y las vivencias que ella está teniendo son estas. Entonces, ella es lo que le están pidiendo y ella identifica también por esas peticiones. Entonces, cuando le empiezan a hacer estas peticiones, ella hace la petición, la ejecuta casi al instante, dedica las misas casi al momento que tiene oportunidad, al día siguiente si es posible, y al tiempo, los 5, 10, 15, 20 días, aparece una ánima distinta con otra petición y trae respuesta de la lista que ella preguntó. Y hay personas que le han dicho directamente, por esas personas no preguntes. Esas personas están condenadas. Estas personas están en el purgatorio. Esos que nos preguntaste están en el cielo. Están para todas partes. De hecho, hay este caso en el que le preguntaron abiertamente por el hermano del presidente y por el presidente John F. Kennedy. También está el caso que le preguntaron por este sujeto de bigote que hizo toda una guerra a nivel mundial y que tenía campos donde lastimó muchas personas. También existen preguntas que le hicieron por diferentes generales de guerra de este mismo grupo que fue muy conflictivo en esa segunda guerra que abarcó todo nuestro mundo. Y también le preguntaron acerca de artistas, actores, cantantes. Vuelvo a decir, María Sima parece que era una persona muy curiosa. Y hay muchas respuestas que son controversiales en la historia de ella, pero hay algo dentro de la historia de María Sima. Hay dos momentos especialmente fuertes. Una amiga, con mucha curiosidad, le pidió a María que si por favor se podía quedar ahí una noche, porque ella sabía que eran las madrugadas cuando María tenía contacto con los espíritus. María le dijo que de ninguna manera, que tenía mucho miedo que era lo que ella pudiera experimentar, porque ya otros lo habían intentado, y les movían la cama, se quitaban de repente la sábana, y ocurrían cosas que para ellos eran espantosos, para María era parte del día a día. La amiga le insistió y le dijo, permíteme verlas. Y le dijo, no, de ninguna manera, no puedo dejarte hacer eso. Pero le insistió tanto que María Sima le dijo, te voy a decir qué es lo que puedo hacer por ti. No te voy a ir a despertar, no te voy a ir a avisar, no nada. Solo voy a dejar la puerta de mi habitación abierta. Por si llega alguna y yo tengo una conversación, si estás despierta y coincide, pues lo escucharás. La amiga al día siguiente se topan en el desayuno, está muerta de miedo. Y le dice, nunca más me vuelvo a quedar aquí. Dice que lo que ella vivió es que en medio de la madrugada comenzó a escuchar una voz como de ultratumba, haciendo rezos muy profundos que retumbaban en toda la casa. No escuchó nada más, ninguna conversación, solo rezos y rezos y rezos de una voz de ultratumba que retumbaba en toda la casa. Estaba muerta de miedo. Y María le dijo, era la voz de un hombre. Sí, si es que anoche estuve hablando con X persona que vino a visitarme y estábamos dialogando por esto y me pidió unos rezos y me puse a rezar con él. Dice, yo no te escuché a ti ni hubo ninguna plática, lo que escuché fue algo horrible. Y es que parece que este fenómeno depende o de dónde estés ubicado o de alguna capacidad sensorial, lo percibirás diferente. Pero hay algo que vivió María Sima que eso sí le dio miedo. Porque ella de cierta manera tenía una, no puedo decir una frialdad, pero un temple para afrontar estas situaciones en las que el miedo no era parte de, a pesar de levantarse en mitad de la noche y tener ahí una cuadrilla de 5, 6, 7 personas iluminadas, aun cuando no había nada de luz, eso no le afectaba. Pero dice que uno de sus primeros encuentros con un ánima fue
una de las que están en los primeros estratos del purgatorio. Los primeros estratos del purgatorio, los que están más cerca del infierno, son lugares bastante oscuros. Y aunque son parte del purgatorio, no es lo mismo. Y a veces ahí hay ánimas cuyo espíritu para nosotros sería un gran signo de interrogación el por qué están ahí y no en un estrato más abajo. Pero no nos toca juzgar nada de eso desde nuestra creencia. Lo que sí te puedo decir es lo que vivió María Sima. Ella dice que en una ocasión llegó a una casa. En esa casa comenzaron a sonar crujidos. Y habían dicho que en esa casa estaban espantando y que estaban seguros que podía ser cierto familiar que había muerto hace poco. María Sima entra en esta casa y al entrar se topa una situación tremenda. En medio del pasillo hay un toro enorme, más grande que cualquiera. Ella los conoce, los ha visto de cerca, más grande que cualquiera, con unos ojos rojos tremendos. Y hay otro animal más grande que viene y lo embiste. Y cuando los dos chocan contra la pared, de ahí vienen los crujidos de la casa. Cuando ve esto, se aterra, no tiene idea de lo que está viendo. Y después, con el tiempo y con la plática con las ánimas les dicen, en los primeros estratos, el espíritu está tan contaminado que lo que estás viendo es la forma en la que tu cerebro lo va a entender, porque ha perdido su forma humana en muchos de estos casos. Y está tan contaminado que eso es lo que emanan esas figuras animales. ¿Han escuchado historias de estos animales que son más grandes de lo normal? Están en diferentes puntos. Desde la experiencia de María Sima, algunos pudieran ser, tal vez, ánimas del purgatorio, en una representación distinta. También me llama la atención porque en los nativos originarios de cierto lugar, en la zona de Norteamérica, hay muchas creencias con los espíritus animales y los tótems, que habla acerca de una proyección del espíritu humano en el que hay como una conexión con cierto animal. No digo que sea lo mismo, pero son pequeños datos que resaltan como que pareciera que estuvieran tal vez en una percepción similar. Si hay alguien que ha analizado al respecto, puede dejar comentarios, sería interesante indagar en este tema. Pero como aquí nos interesan las historias, déjame comentarte algunas de estas historias que tienen que ver con las ánimas del purgatorio. Hay una familia muy devota de las ánimas del purgatorio. Las ánimas del purgatorio, ellas quieren salir de ahí, desde el marco de creencias, pero también desde lo que te están diciendo estas médiums y estas personas que han tenido contacto directo con ellas. ¿Por qué? Porque sienten que se están quemando todo el tiempo, 24/7, y es una situación terriblemente angustiante para ellas. De hecho, el semblante en muchos de estos espíritus es así, angustiados. ¿Qué es lo que ocurre? Por ahí decía alguien, si quieres tener amigos fieles, rézale a las benditas ánimas del purgatorio, porque mientras les reces y estés orando por ellos para que sean liberados y salgan de ese lugar, ellos van a estar contigo todo el tiempo. ¿Por qué? Porque quieren estar fuera de ahí, lo necesitan de alguna manera. Entonces, te cuento esto, porque en una casa de una familia que era muy devota, la familia tenía esta devoción por las ánimas del purgatorio y no tenía ni una sola historia relacionada a cuestiones sobrenaturales o paranormales. Solo era una devoción que venía desde una bisabuela y se había heredado, y toda la familia, como apropiándose de esta tradición, hacían rezos cada cierto tiempo de manera continua. Era algo extraño, pero digamos que es algo que los hacía sentirse parte de y los hacía sentirse orgullosos. No tenían motivos reales para estarlo haciendo o motivos como tan tangibles. Era una tradición. Creían en ella y la hacían firmemente, pero era solo una tradición. La familia fue creciendo, fueron envejeciendo y solo al final quedó una de las chicas, de las que en algún momento fueron niñas, pero ahora ya era una abuela, y se quedó en la casa en la que vivió casi toda su vida. En ese tiempo, ella hacía oración ahí por las ánimas del purgatorio, pero ella es una persona mayor y cae enferma.
Y cuando cae enferma, tiene algo muy cercano a la pulmonía. Entonces el doctor le dice, te tomas estos medicamentos, no hables, mantente en lugar calientito y todos tus cuidados. Los medicamentos son tan fuertes que la dejan noqueada y está dormida. La situación es que en la madrugada, cuando se levanta, la habitación está llena de sombras de personas. Dice esta mujer que es extraño. Dice, claro que debió haber sentido miedo, pero no fue así. Algo dentro de mí me dijo, ya sé quiénes son. Y solo les dije, ¿quiénes son ustedes y qué hacen aquí? Y solo me dijeron, reza por nosotros. Entonces les dije de manera abierta, por favor, déjenme descansar. Una vez que me recupere, seguiré rezando por ustedes. Y nunca me volvieron a molestar. Pareciera que están tan interesados en ese rezo que a veces no son, digamos, tan sensibles con las percepciones de los demás. Porque, ¿recuerdas la duquesa von der Leyen? Pobre duquesa von der Leyen. Ella es de una familia aristocrática. La religión es una cuestión en ese tiempo que al día de hoy no lo entenderíamos, porque no es lo mismo. Pero era estatus. El ser más devoto, el mostrarte de cierta manera, aparte de que su familia ya había dado varios obispos y papas, para ellos ser parte de este organismo católico era algo importante. Entonces tiene que ver con manerismos, con propiedad, con saberte cómo te debes de conducir con tal y cual persona, el cómo debes de mostrarte, el quién es tal persona y quién es otro y que te identifiquen. Es otro tema que deja a veces muy por aparte la religión y deja muy por aparte la espiritualidad. Pareciera más bien un argot político. Ella vive bastante de eso y es una persona muy devota, pero como un argot político. ¿A qué me refiero con esto? El rezo, pues es parte de que me vean y tengo que tener estas cosas y que me noten. Y ella parece que tiene este perfil. Claro, debe tener un director espiritual, por supuesto. Es parte del argot. Es parte de lo que debes de hacer. Si no, tal vez no eres bien recibida por el resto de los gremios. Entonces entendamos eso, porque lo que le pasó sin este contexto no tiene sentido. Un día está en un convento. La duquesa Eugenia von der Leyen ve a una monja que viene caminando para acá. No tendría por qué asustarse. Es una monja y está en un convento. Y piensa, es Sor X, alguna de las que conoce, que me dijo que tenía que hablar algo conmigo. Voltea a un lado y cuando regresa la mirada ya no está. Qué extraño. Se fue a alguna parte. En algún momento hablaré con ella. Ella se va a su habitación, empieza a dormir y entonces siente algo raro. Cuando abre los ojos hay una monja frente de su cama, pero hay un pequeño detalle. No tiene ojos. Los ojos son totalmente oscuros, son unas cuencas. La piel no es una piel normal, es una piel gris, extraña. Y todo el cuerpo es algo raro que ella no sabe describir bien, pero es como si le faltara brillo. Es como si estuviera opacado por algo. Y aparte la monja se ve molesta. Cuando ella ve eso, dice Dios bendito y se tapa y empieza a rezar y cuando abre los ojos ya no está esa mujer. A la noche siguiente la monja la vuelve a visitar y esta mujer está aterrorizada. Va directamente con su director espiritual, le cuenta lo que está pasando y le dice, pregúntale qué necesita. ¿Cómo carajo le voy a preguntar qué necesita si yo lo que quiero es que no me vuelva a molestar? Bueno, pues esa plática no es muy fructífera porque la duquesa regresa a sus habitaciones, se le vuelve a aparecer la monja, pero ahora la duquesa estaba preparada y tiene un cuenco en el que tiene agua bendita y se lo arroja. Y donde se lo arroja empieza a decir, en el nombre de Cristo te reprendo y por la sangre de Jesús vete de aquí. Y la monja enfrente de ella, solo para darle más miedo, desaparece. Donde desaparece, esta duquesa está que ya no puede con esta situación y vuelve a aparecer la monja a la semana y vuelve a visitarla a los 3 días y vuelve a aparecer y esta mujer hace rezos, reza rosarios, le avienta otra vez agua bendita y se transforma como en su enemiga hasta que un día la duquesa cede y sin querer haber le dice, ¿quién eres y qué quieres? Y entonces dice
que con una voz extraña le expresa: me llamo Sor algo, y robaba dinero del convento. Y empieza a decirle varias cosas más. Y la Sor le dice: dedíquenme misas. Comenzaron a dedicarle misas. Y nunca volvió a aparecer. Entonces ella se sentía muy tranquila. Hasta que empezaron a llegar cada vez más personas. El problema es esto: la duquesa no los veía como las otras médiums. Las visiones de ellos eran aterradores y se le aparecían y le causaban miedo. Y notaba que tenía que ver a veces con las personalidades que tuvieron en vida. A veces eran personas que en vida eran muy cuestionables y malvadas. Pero algo lo salvó. ¿Qué? ¿Quién sabe? Desde esta creencia y desde estas vivencias y desde esto que ellos tuvieron este tipo de experiencia, es así. Pero notaba que hacían cosas diferentes las ánimas del purgatorio. En una ocasión llegaron dos, una mujer muy bella y un tipo también bien portado. El tipo no podía hablar, no podía decir nada. La mujer era su intérprete. Y cuando ella le preguntaba algo al tipo, como ¿qué quieres? ¿Cómo te llamas? ¿Qué fue lo que te pasó? La otra mujer le dice: se llama Guillermo y necesita que hagas esto y esto por su familia porque sucedió esto. Pero, ¿te acuerdas de la película Sexto Sentido? Parece que ciertos de estos datos lo basaron en la duquesa von der Leyen. Porque cuando esa pareja fue caminando y atravesó la pared, logró ver en la nuca de la mujer una herida que después se enteró que había sido la causa de su muerte. Entonces, a la duquesa también se le aparecían con rasgos que mostraban el cuál fue la manera en la que se partieron de este mundo. Un suceso aterrador que duró toda su vida. De hecho, se saben estos datos porque, como ocurrió de manera continua, su director espiritual le dijo: mira, como no tenemos idea de qué es esto, escríbelo y después lo investigaremos. Y no sé qué tanto investigaron, pero la duquesa se murió escribiendo estas situaciones. Y escribiendo estas situaciones se las dio antes al director espiritual porque dijo: ya son mis últimos días, toma mi diario, esto es lo que escribí. El director espiritual no le mete mano hasta muchos años después. Antes de fallecer se lo pasa a otra persona y esa persona es la que investiga y empieza a sacar los libros de la duquesa. Que si lo quieres ver es tremendamente interesante, todas las vivencias que tuvo con estas ánimas. Pero es eso. Pareciera que no estamos a veces hablando de lo mismo, porque tal vez es bastante más profundo y con bastantes más características que simplemente ver como aparecidos. Parece que el ánima, que el espíritu, queda a veces atado al lugar, dependiendo de qué fue lo que vivió, de qué pendientes, con qué pendientes se quedó o cuáles fueron las circunstancias de su partida, porque está la vivencia del padre Javier Luzón, que le mando un fuerte abrazo. El padre Javier, tuvimos una plática el año pasado. Él es un sacerdote exorcista y él tiene muchas vivencias en relación a los exorcismos tremendamente fuertes, y en Crónicas del Narrador ahí está la entrevista y la plática que tuvimos. Pero el padre Javier en una entrevista cuenta que él es capellán de varios hospitales. Capellán es el sacerdote que va a estos hospitales a dar la unción de los enfermos, confesar a las personas que están ahí y a aquellos que van a llevar un proceso de partida por la enfermedad que están pasando. Él es su acompañante. Entonces, él es capellán de una capilla en la que dice: ahí está llena de espíritus. Y entonces él comenta: en ese lugar, en el pasado, una persona comenzó a envenenar a los pacientes. Muchos de esos espíritus que se fueron sin que fuera su momento, siguen vagando por ahí. Yo les digo, cuando vean de estas presencias, por favor avísenme para irme preparado y ayudarlas a partir. Existe la vivencia en la que parece que también se apegan a las cosas. Hay una chica de Chile que dice que ella no creería en nada de estos temas si no es porque cuando era niña vivió esto que te voy a contar, que es espantoso. Resulta que hay una tradición en su familia. Todos los fines de semana, de manera religiosa, y religioso me refiero, siempre lo hacen
sin que haya ninguna justificación para no hacerlo, van a un mercado y en este mercado hay desde víveres, hay cuestiones de frutas y verduras, pero también venden ropa. Ropa de segunda y tercera calidad, ropa ya usada. Entonces, una vez que van a este mercado y ya habían gastado todo el dinero que llevaban para gastar, se quedaron hasta tarde y el mercado recogió todas sus cosas y se quedó una blusita colgada en algo que dejó alguien ahí. La blusita tenía una carita feliz, un corazón y era toda de color amarillo. Una blusa muy bonita. Ella quedó encantada, tenía cerca de 6 o 7 años. La vio y le dijo, mamá, ¿me la puedo quedar? La mamá le dijo, espérate. Se acercó, la revisó y vio que estaba en buen estado, se la checó y le dijo, a ver, pruébatela. Donde se la puso, la niña quedó encantada y dijo, muy bien, vamos a llevárnosla. Pues parece que la dejaron aquí y que no tiene dueño. Ahí se desató mi pesadilla, Ace. Cuando yo llegué a mi casa, a partir de ese día, comencé a tener sueños muy extraños. Los muebles de mi casa se transformaban en sombras que después se transformaban como en personas, en siluetas de adultos, de niños, y había una en especial que empezaba a tener como mucha presencia, que era una sombra pequeña, y yo veía que esa sombra traía puesta mi blusa. El problema es que no era buena, estaba molesta, estaba enojada, y en ocasiones llegaba a ver cómo levantaba como una mano y salía de la sombra, de esa oscuridad, y era una mano como muerta. Me llegó a tocar en los sueños y me levantaba gritando, pataleando, me sentía mal. Duró muchas semanas con esos sueños y mi mamá decía, así como ya estás grande para estar haciendo esas payasadas. Y mi papá decía, hoy tal vez vio algo en la televisión. Y yo les dije, es que es algo más que eso. De los sueños brinco a parálisis del sueño. Mis papás estaban espantados porque entraban en la habitación, me veían con los ojos abiertos y yo no reaccionaba. Y después de eso me veían como salían lágrimas y yo estaba llorando porque veía a la niña parada al lado de mí que me quería tocar. Conforme fueron avanzando las semanas, yo vi cada vez más rasgos de ellas y tenía mucho miedo. Así es que le dije a mi mamá, mamá, es que es una niña y es una niña que ya no está aquí y está herida, pero está muy enojada y trae puesta mi blusa. Y entonces mi mamá entendió y dijo, fue la blusa que encontramos en el mercado. Sí, acompáñame. Un fin de semana, antes de que se pusiera el mercado, fuimos mi mamá y yo, justo al lugar donde encontramos la blusa, en ese lugarcito que estaba ahí, y nos dimos cuenta de algo que ese día no estaba. Abajo de ese lugarcito, que eran como unos tipos como de un marco raro, que creíamos que era parte de un tendajo, no era eso. Era una parte como de una micro nicho, micro capilla, que le habían dejado a alguien. Abajo de eso había unas velas y la foto de una niña. Cuando vi la foto comencé a llorar y le dije, es la de mis sueños, mamá. Me quité la blusa, se la dejamos ahí, le pedimos perdón. Jamás volví a soñar con ella. Pareciera que depende de la manera en la que partimos, en la que si nos vamos a quedar o no, si tuvimos mucho apego a algo. Pero a veces parece que no todo lo que hablamos es lo mismo. Y antes de despedirme quiero contarte una historia que creo que es la más aterradora del día de hoy. Hay una chica que es parte de la familia nocturna, que al día de hoy su vida es una combinación entre sueños y pesadillas. Sueños, porque los sueños le llevan a premoniciones, la llevan a ver pequeñas cosas que pueden ocurrir. Y pesadillas, porque todo lo que ve adentro y fuera de los sueños en este mundo espectral no es bueno, siempre es oscuro. Y ella recuerda perfectamente cuándo inició todo esto. Dice que cuando ella tenía 6 años, su hermana 10 años, sus papás se mudaron de casa. Estuvieron viviendo en una casa que era toda de concreto y era una casa no tan antigua, pero no era nueva ni tenía poco tiempo. Y que era muy extraño, cuando solo estaban las dos hermanas en la casa crujía. Von der Leyen, María Sima y Natuza coinciden en lo mismo.
Muchas veces los crujidos son formas en las que ellos intentan comunicarse. Ellos no sabían, estas chicas no sabían que era algún tipo de espíritu o una entidad, solo que los crujidos eran raros. Porque primero parecía que era la casa entera la que crujía, después era una habitación y después poco a poco parecía que se acercaba a ellas y les empezaba a dar miedo. Y en una ocasión, la habitación en la que estaban fue la que crujió. Cimbró completa y esa habitación tenía una particularidad. Una de las paredes eran puros ventanales, vidrio, y daban hacia el exterior. Cuando ellas están ahí y escuchan que cruje, hay un tipo de retumbe, de vibración en los ventanales que las hacen voltear. Y ambas ven algo muy extraño. Te voy a contar la vivencia de una. Lo que ve ahí es a una anciana con una blusa roja muy bonita, pero es una anciana con una mirada muy malévola. Y cuando la ve y se cruzan las miradas, le sonríe. La anciana señala hacia adelante, no del espejo, no del vidrio, sino hacia adelante de ella como en paralelo al vidrio y empieza a caminar. Y esta niña, como hipnotizada, empieza a caminar como siguiéndola. Va avanzando y en paralelo al ventanal hay una puerta y esa puerta, si la atraviesas, llegas a la puerta principal de la casa. Cuando ella cruza el ventanal, la mujer está dentro de la casa, pero la puerta nunca se abrió. Y entonces la niña está viendo a esta mujer, la mujer sigue apuntando hacia adelante, sigue caminando esta mujer con el blusón rojo, la niña la sigue y nada más ve cómo se para enfrente de un cuadro en el que está un Cristo sangrante y la mujer se mete al cuadro. La hermana está detrás de ella, está también como hechizada por la situación y las dos se quedan en silencio. Una semana después, platican el suceso. Te voy a contar lo que vivió la otra. Estando en la habitación, hubo un crujido. Algo le hizo voltear al espejo y vio una niña. Una niña, más o menos de su edad, con una blusa roja. Pero le hizo una sonrisa media malévola, media macabra, y le señaló hacia adelante. Comenzó a caminar y vio que su hermana se le adelantó. Entonces vio que su hermana se paró en seco y la niña estaba enfrente de ella. La niña volvió a señalar hacia adelante y corrió y brincó y se metió en un cuadro. A partir de ahí, su vida es una pesadilla. Ella siente presencias, ella ve cosas que los demás no, y recuerda mucho cuando estas hermanas, ya en otra casa años después, están en la sala. Y estando las dos chicas en la sala, son ya... Una tiene cerca de 16 años, la otra creo que son cerca de 12. Para que entendamos, hay un desfase de edad, pero están en adolescencia, inicios de edad adulta, y en esta adolescencia, inicios de edad adulta, la mayor, no quieren compartir todo el tiempo juntas. Una está viendo la televisión, le invitó la menor a la mayor a que vinieran a ver una película de terror. La mayor no le interesa, se va a su cuarto, está escuchando música, y la menor, cuando enciende la televisión, está viendo ahí su programa y entonces decide apagar la tele y cuando lo apaga, justo detrás del televisor hay la silueta de una persona grande que le está viendo a ella. Prende la luz, instantáneamente prende el televisor y la silueta desaparece. Se levanta, corre, prende la luz y ahí no hay nada. Apaga la tele, no hay nada. Donde apaga la luz, ahí está. Es una silueta detrás del televisor clara, es una persona. Prende la luz, no hay nada. Y le grita a la hermana, sube como loca las escaleras, va y le dice, ven, por favor. Y la otra, ya que me estás fastidiando, déjame en paz. Ven, por favor, necesito ver si no estoy loca. Y la hermana le dice, sí estás loca, pero ¿qué necesitas? Ven, bajan y cuando llegan ahí, a esa zona, a la sala donde estaba viendo el televisor, las luces están prendidas. Y le dice, ve por favor arriba de la tele. ¿Qué hay? Nada. Apaga la luz y brinca hacia atrás. Está la silueta de una persona. Prenden la luz al instante y ya no hay nada. Dice, ¿qué es eso? No sé. Vuelven a apagar la luz y ahí ya no hay silueta. Solo escuchan en el piso como algo, si se moviera en 4 patas, empezar a avanzar hacia ellas y prenden la luz. Pasan años, suceso tras suceso. Ven animales que no están ahí, nadie más los percibe.
están en sueños y sienten una mano que les toca el hombro y que les dice algo al oído y ahí no hay nada. Y ese suceso, tanto una hermana como otra los viven, prefieren no hablar de este tema, prefieren olvidarlos, nunca enteran a los papás. Son de esas cosas que se han medio acostumbrado o mal acostumbrado y ya decidieron no hacer nada. Hasta que un día, la hermana menor va a un edificio que digamos que está a media construcción. Y en ese edificio no pasan cosas, pero se siente algo raro. Se siente de repente como una presencia. Las personas que viven en ese edificio han hablado con esta chica. Esta chica es arquitecta y ella ha estado dentro de la obra de este edificio. A ella no le había pasado nada hasta que le empiezan a contar estas historias. Sienten en ocasiones en estos pocos departamentos que ya son habitables que de repente hay alguien adentro. Las cámaras no detectan nada, pero sí tienen problemas. Cuando sienten las presencias, como que se deforman las imágenes, pero no hay nadie ahí. Un día, haciendo una revisión nocturna, ella va junto con un compañero del trabajo. Se suben a uno de estos ascensores. Entran al ascensor, el ascensor comienza a bajar. Se detiene en el siguiente piso, se abren las puertas. El problema es esto. El ascensor no puede detenerse en ese piso porque no hay controles externos que pulsen para que alguien esté esperando. En el siguiente piso vuelve a hacer lo mismo, en el siguiente piso vuelve a hacer lo mismo. Y entonces dicen, tranquilo, es un desperfecto. Cuando ella vuelve a bajar al día siguiente, ya no va con nadie. Entra al ascensor, se cierran las puertas. Está a punto de bajar, se detiene el ascensor, se abren las puertas. Al cerrarse se va la luz y siente una respiración justo detrás de su oreja derecha. Y a ella en ese instante le quedó claro, en ese edificio sí hay algo y no lo puede ver. Y con esto, familia nocturna, una vez más, por aquellos que estamos, por la familia nocturna que en un futuro será, pero especialmente por la familia nocturna que se nos adelantó en el camino, desde mi tradición, dale, Señor, un descanso eterno y que brille para ellos la luz perpetua. Que descansen en paz, familia nocturna que se nos adelantó en el camino. Así sea. Salud, bonita noche y que tengan dulces pesadillas.